Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Vamos a empezar ahora con el avance de los bacilos gram negativos. Vamos a entrar a una gran familia que es la familia de las enterobacterias. A ver cuántos ya han entrado. 76. No entran, oiga, sus compañeros. Qué barbaridad. Bueno, el tema que vamos a avanzar ahora es muy importante, es los bacilos gram negativos. Y hemos avanzado dentro de la tablita que tenemos, hemos avanzado los cocos gram positivos, estafilococos, estreptococos. Hemos avanzado los bacilos gram positivos, la listeria, Corynebacterium, Bacillus, Clostridium. Y ahora vamos a entrar a los gram negativos, empezando por los bacilos gram negativos, donde tenemos una gran familia, que es la familia Enterobacteriaceae. Como su nombre indica, entero quiere decir intestino. Entonces, la mayoría de estas bacterias son microbiota aerobia del intestino, porque son aerobios. Esta familia tiene una serie de géneros. Ya tenemos al género Escherichia, donde está la especie Escherichia coli, que es una muy común. El género Shigella, que tiene 4 especies: Shigella dysenteria, Flexneri, Boydii, Sonei. Que tiene a una especie, la Edwardsella tarda. El género Salmonella, que tiene a la Salmonella typhi, Salmonella cholera suis, Salmonella enteritidis, entre las más importantes, hay más. El género Citrobacter, donde está el Citrobacter freundis, Citrobacter diversus, Citrobacter amaronaticus. La familia Klebsiella, donde está el género Klebsiella, donde está la Klebsiella pneumoniae, Klebsiella ossitoca, Klebsiella rhinoscleromatis. El género Enterobacter, donde está la Enterobacter cloacae, Enterobacter agglomerans. El género Hafnia, donde está la Hafnia albei, Serratia marcescens, Serratia odorífera. El Proteus, donde está el Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Morganella morgani, Proteus stuarti. Luego tenemos a la familia Yersinia, donde está la Yersinia enterocolítica, pseudotuberculosa. O sea, si ustedes se dan cuenta, es una gran familia, donde es la familia más grande de bacterias y más comunes, ¿no? La mayoría, no todos, son microbiota del intestino, sobre todo del intestino grueso, ¿ya? En el intestino grueso se encuentran estas enterobacterias, que son bacilos gram negativos aerobios, ¿ya? Tanto el intestino del hombre como de los animales. Estas bacterias son patógenos estrictos, que significa que, y también, como les dije, son microbiota intestinal. Entonces, ¿cuáles son microbiota intestinal? Estos: Escherichia coli, Enterobacter, Klebsiella, Serratia, Proteus, Morganella. Todos estos son microbiota intestinal, es decir, viven con nosotros en el intestino. Es la flora aerobia del intestino. La flora gram negativa aerobia del intestino. ¿Ya? Y estos que viven en el intestino pueden salir del intestino y llegar a producir infecciones extraintestinales. ¿Qué quiere decir? Fuera del intestino. Ya pueden llegar a producir infecciones fuera del intestino.
Bueno, como les decía, la microbiota intestinal, cuando está dentro del intestino, entonces pueden producir es microbiota que más bien nos protege, ¿no? Pero cuando salen del intestino, por ejemplo, salen al aparato urinario, donde no son normales y ahí puede producir infección urinaria, son infecciones extraintestinales. O cuando sale, por ejemplo, y llega a la sangre, pueden producir sepsis. O a la vagina, vaginitis, pero esas son infecciones extraintestinales, fuera del intestino, la microbiota intestinal. Ahora, hay otros de esta misma familia que son patógenos estrictos. ¿Qué significa patógenos estrictos? Que estos no son parte de nuestra microbiota, no viven con nosotros. Estos están fuera del organismo humano y cuando nos llegan a través de agua y alimentos contaminados, ¿ya? Generalmente, ¿con qué? Con heces humanas de pacientes enfermos o portadores. ¿Y qué llegan a producir cuando ingresan a través de los alimentos y al aparato gastrointestinal? Náuseas, vómito y diarreas, ¿ya? Infecciones intestinales. Aquí están el género Shigella, el género Salmonella, el género Yersinia y el género Escherichia con su especie coli. También están ciertas cepas en este grupo, que son patógenos estrictos. Es como decir una familia. La familia Peña tiene hijos que son Juan, Pedro, Martín, Ana, Peña. No todos son iguales, cada uno es diferente. Unos pueden ser, Juana y Martín Peña pueden ser buenos, que son parte de la microbiota, pero Fernando y Catalina Peña pueden ser patógenos estrictos, es decir, no viven con nosotros, pero cuando llegan a nuestra casa nos llegan a producir daño, sobre todo infecciones intestinales, náuseas, vómitos y diarreas. ¿Me estoy dejando entender, chicos? Sí, doctora. Bueno, esa es la Escherichia coli. Hay cepas que producen de Escherichia coli diarreas, ¿ya? Bueno, ¿cómo es la fisiología de todas estas bacterias que son las enterobacterias? Son bacilos gram negativos, como vemos acá en la figura, ¿no? Su tamaño es intermedios, oscila entre 0,3 a 1 micra. Algunos pueden ser inmóviles, es decir, no tener flagelos, y otros sí tener flagelos y se mueven. Algunos son aerobios, otros anaerobios facultativos. Crecen en el medio de agar sangre, que ya lo conocen, pero también crecen en un medio selectivo, que solo es para bacilos gram negativos, que se llama agar McConkey, que lo han visto también ustedes la anterior semana en el laboratorio, ¿ya? Tienen en su estructura, tienen antígenos. Ustedes ya saben cómo es la estructura de las bacterias.
tienen una pared celular, membrana citoplasmática, citoplasma, el núcleo, los mesosomas, algunos tienen fimbrias, otros tienen flagelos, pero las enterobacterias tienen antígenos. Tienen 3 antígenos, uno que se encuentra en la pared celular, que se llama el antígeno O, que es el antígeno somático, otro que se encuentra en los flagelos, que es el antígeno H o antígeno flagelar, y otro que se encuentra en la cápsula de las bacterias que tienen cápsula, es el antígeno K, ¿ya? Esos son los antígenos con los cuales cuenta estas bacterias. Ahora, ya hemos dicho que estas bacterias crecen en el medio de agar-McConkey. Ustedes lo han visto en el laboratorio, este medio es rosado. Ustedes han visto que es sembrado en este medio. Ahora, las bacterias pueden crecer produciendo 2 tipos de colonias. Las que crecen en el agar-McConkey. Unas crecen produciendo colonias rosadas y otras produciendo colonias transparentes, como vemos acá. ¿Quiénes son las que producen colonias rosadas? Las que fermentan la lactosa. Este medio de cultivo tiene como componente un azúcar que es la lactosa. Si la bacteria que sembramos acá crece, va a fermentar la lactosa y va a producir colonias rosadas. En cambio, hay bacterias que no fermentan la lactosa y producen colonias transparentes. ¿Quiénes son estas? Proteus, Salmonella, Shigella y Yersinia. En cambio, estas, las que son microbiota, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Serratia, todas esas producen fermentación de la glucosa. ¿A qué se deben las enfermedades que producen estas enterobacterias? Producen endotoxinas, la mayoría tienen una cápsula y sobre todo son resistentes a los antibióticos. Bueno, aquí hemos hablado en forma general de todas las enterobacterias. Ya dijimos que se clasifican en 2 grandes grupos, que son los que viven con nosotros, que son los de nuestra microbiota, donde están el género Klebsiella, Enterobacter, Proteus y Serratia, y otros más, que no producen infecciones intestinales, sino infecciones extraintestinales. Cuando salen del intestino, pueden llegar al aparato urinario y producir infecciones urinarias, a las meninges, meningitis, sepsis, neumonías, osteomelitis, y son muy importantes como productoras de infecciones intrahospitalarias, llamadas también nosocomiales. Porque estas bacterias viven en los hospitales, sobre todo en las salas de terapia intensiva, donde estos pacientes están sometidos a una serie de procedimientos invasivos, como ser un respirador mecánico, un catéter venoso, una sonda urinaria, porque estos pacientes no se levantan al baño, ni tampoco pueden comer, entonces hay que hacerles nutrición parenteral, y esos son procedimientos invasivos que pueden estar contaminados con bacterias y que llegan al organismo humano a producir la infección. Ya son infecciones extraintestinales. Y como les dije anteriormente, existen los patógenos estrictos como la Escherichia coli, Shigella, Salmonella y Yersinia, que no viven con nosotros y cuando nos llegan a través de alimentos contaminados con heces, producen infecciones gastrointestinales como náuseas, vómitos y diarreas. ¿Hasta ahí me dejo entender, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí o se entiende? ¿Se entiende? Bueno. Entonces ahora vamos a pasar a describir a cada una de estas especies, empezando por la más común, que es la Escherichia coli. Bueno, como todas las enterobacterias, produce infecciones. ¿Cuáles son sus factores de virulencia que le permiten producir infecciones? Pueden ser adhesinas,
que son sus antígenos, el antígeno somático, que es el O, el flagelar el H y el capsular el K. Tienen fimbrias, que ustedes saben, las fimbrias les permiten adherirse a las células a las cuales infectan. Les he preguntado, a ver, en su primer pregunta de su examen era, ¿cuáles son los elementos? Aquí está su examen, estoy corrigiendo. La estructura de la bacteria que le da propiedades de adherencia a las células a las que parasita es cápsula, no. Fimbrias, sí. Pared celular, no. Glicocáliz, sí. Entonces, ¿cuál era? El A y el D, ¿no es cierto? Esos dos. El glicocálix y las fimbrias les permite adherirse a las células a las cuales infectan. ¿Me entienden, no? Chicos. Sí, doctora. Bueno, y al prenderse fuertemente, al adherirse a esas células, evita ser fagocitada. También producen toxinas que son termoestables, hemolicinas y toxinas termolábiles, que significa que no son destruidas por el calor, las termoestables al calentar los alimentos, y estas termolábiles que sí pueden ser destruidas al cocer los alimentos. Bueno, como todas las enterobacterias son bacilos gram negativos, fermentadores de la glucosa, por eso producen colonias rosadas, tienen un antígeno somático O y producen un lípido A que tiene función de endotoxina. ¿Qué tipo de infecciones? ¿Ustedes cuándo van a escuchar hablar de Escherichia coli? La Escherichia coli, ya les he dicho, la familia Peña tiene varios hermanos que no todos son iguales. Cada uno es un mundo diferente. Hay cepas de Escherichia coli que son malas, no viven con nosotros, son patógenos estrictos y producen gastroenteritis cuando nos llega a través de agua o alimentos contaminados. ¿Cuáles son? La Escherichia coli enterotoxigénica, la Escherichia coli enteropatógena, la Escherichia coli enteroinvasiva, la Escherichia coli enterohemorrágica y la Escherichia coli enteroagregativa. Esas nos llegan a través de alimentos contaminados. Pero también hay cepas de Escherichia coli que son microbiota del intestino. Viven felices en el intestino con nosotros. Pero cuando salen del intestino pueden llegar a la sangre y producir bacterias y sepsis. Lo más común es que porque es cerca el aparato urinario de la mujer, sobre todo con el ano, que es por donde salen estas bacterias al defecar, por una mala higiene, se contamine el ano la uretra con las heces y lleguen bacterias hacia la vejiga, hacia los riñones o a la próstata y produzcan infecciones urinarias, ¿no? De la vejiga cistitis, de los riñones pielonefritis y prostatitis de la próstata. Puede llegar también a las meninges, sobre todo en los neonatos, y producir meningitis neonatal, ¿ya? Otras producen infecciones intraabdominales, de la misma forma que hablamos la anterior clase cuando avanzamos Clostridium, ¿no? Que al ser microbiota intestinal, o los anaerobios, ¿no? Al haber una punción del intestino, ya sea por una bala o un arma blanca o un cirujano que perfora intestino al operar, entonces pueden perforar intestino y estas bacterias pueden salir hacia el exterior del intestino y en cavidad abdominal producir infecciones intraabdominales como la peritonitis, ¿ya? Estas infecciones, vuelvo a repetir, son más comunes en pacientes hospitalizados. Esta es la infección más común, ¿no? Ya les dije por qué. ¿Son más comunes en los hombres o en las mujeres? Las mujeres, Las mujeres. ¿Por qué? porque la vagina está más cerca del ano y se limpian mal a veces y llega material contaminado. Muy bien, excelente. Entonces, fíjense acá, esta es una mujer que tiene acá
su recto, este es el aparato gastrointestinal, esto de acá es el intestino, por acá elimina las heces llenas de bacterias del intestino, de microbiota. Todas las heces tienen microbiota intestinal. Si ustedes hacen una tinción de Gram de las heces, ahí van a ver un zoológico, sobre todo microbiota Gram negativa, ¿ya? Entonces, salen por acá, por el intestino, pero está tan cerca en la mujer el intestino de la uretra y de la vagina. Aquí está la uretra. La uretra es el aparato urinario y llega a la vejiga y va a producir infecciones urinarias, ascendiendo por acá. Y también puede ascender por la vagina y llegar a producir vaginitis. Generalmente, ¿en quiénes ocurre esto? En las niñas, que no les enseñan a limpiarse bien cuando entran al baño y se limpian de atrás hacia adelante, arrastrando bacterias hacia el aparato urinario y hacia el aparato genital, produciendo vaginitis e infecciones urinarias. Por vía ascendente, las bacterias contaminan acá y se suben y producen la infección. ¿Cuáles son las cepas de Escherichia coli que son malas, que no viven con nosotros y que producen infecciones gastrointestinales? Ustedes ya saben qué quiere decir gastrointestinal, del aparato gastrointestinal. Gastro es náuseas y vómitos. Enteritis es diarrea del intestino, ¿ya? ¿Cuáles son estas? La Escherichia coli enteropatógena, enterotoxigénica, enterohemorrágica, enteroinvasiva, enteroagregativa, ¿ya? Casi todas se encuentran en el intestino delgado, solamente la Escherichia enterohemorrágica va a ir a producir su acción en el intestino grueso, ¿ya? La Escherichia coli enteropatógena generalmente afecta y produce diarrea en los niños menores de 2 años, ¿ya? Produciendo diarrea acuosa y vómitos. En cambio, la Escherichia coli enterotoxigénica es la que produce la diarrea de los viajeros. ¿Qué quiere decir? Hay gente, por ejemplo, que va de un país a otro y no está acostumbrado a tomar agua del grifo. Entonces viene a Bolivia y como tiene cierta cantidad de coliformes fecales, el agua del grifo, entonces ellos no estarán acostumbrados y les puede producir, y puede haber Escherichia coli enterotoxigénica y puede producirles diarreas, ¿ya? La Escherichia coli enterohemorrágica es la que produce al inicio una diarrea acuosa, seguida de una colitis hemorrágica, es decir, diarrea sanguinolenta. Esta es la única de todas estas Escherichia coli que se llaman diarreogénicas porque producen diarrea, que su fuente de infección son la carne de vaca infectada. En cambio de las demás, su fuente de infección son las heces humanas, ¿ya? Entonces, es la carne de vaca infectada en el caso de la Escherichia coli enterohemorrágica. Entonces, ¿qué es lo que puede llegar a producir en los niños? Se puede complicar el cuadro de colitis hemorrágica y llegar a producir una infección a nivel de los riñones que se llama síndrome urémico hemolítico, ¿ya? Síndrome urémico hemolítico. La Escherichia coli enteroinvasiva, como su nombre indica, invade la mucosa intestinal y puede llegar a producir úlceras, ¿no? Lo cual va a hacer que las heces sean tipo disentería. ¿Qué es disentería? Diarrea con moco, pus y sangre, ¿ya? La Escherichia coli enteroagregativa produce diarrea también con vómitos, deshidratación, pero es acuosa la diarrea, ¿ya? Entonces, estos son los serotipos de Escherichia coli productores de diarrea. En todos, la fuente de infección son las heces humanas. Ustedes me dirán, ¿y por qué las heces humanas? ¿Acaso nos comemos heces, comida con heces? Sí, y todos los días nos comemos comida con heces, ¿no?
porque ustedes dense cuenta en algunas ciudades que no tienen que tienen alcantarillado, o sea, las aguas servidas, las aguas de los baños, se van por las alcantarillas y muchas ciudades eliminan en los ríos. Y ahí se van las salmonelas, shigellas y todas las bacterias patógenas de los pacientes enfermos y portadores. Entonces, en los ríos, estas aguas riegan las huertas, y las huertas que tienen verduras, ¿no es cierto? Y entonces, al regarse con estas aguas contaminadas, las verduras nos llegan para consumo humano con estas bacterias. Si no las desinfectamos, muy probable que tengamos estas infecciones. Ahora, si en las ciudades estas aguas contaminadas van a una laguna de oxidación, entonces ahí estas aguas son tratadas y son eliminadas ya todas desinfectadas, ¿ya? Ahora vamos a ver las enterobacterias oportunistas, que son las microbiota intestinal. Una de ellas es la Klebsiella pneumoniae, la más importante, ¿no? En el agar macaconquei estas bacterias crecen produciendo estas colonias así en forma de helado. Otras dicen colonias mucosas, ¿no? Colonias mucoides, porque tienen una cápsula prominente que le confiere ese aspecto mucoide a las colonias que crecen en el agar macaconquei, ¿ya? Esta bacteria vive en el intestino, es microbiota intestinal, pero también cuando sale fuera del intestino puede llegar a producir infecciones intrahospitalarias o infecciones oportunistas. Una de las infecciones más importantes de la Klebsiella pneumoniae es la neumonía, como su nombre indica, en pacientes que están sometidos a respiradores mecánicos que están contaminados con estas enterobacterias oportunistas, sobre todo en los hospitales. La Klebsiella rhinoescleromatis produce un tumor llamado rinoescleroma en la nariz, que se puede extender también hacia la boca y hacia faringe. La Klebsiella ossitoca también produce una infección a nivel pulmonar que es neumonía. Otro género de enterobacterias es el Enterobacter. El Enterobacter, hay 3 especies importantes: Enterobacter aerógenes, Enterobacter cloacae, Enterobacter sakazaki. Todos estos Enterobacter son microbiota intestinal. Vuelvo a repetir, cuando salen del intestino y van hacia otros órganos, producen infecciones extraintestinales. Las más importantes son las intrahospitalarias o nosocomiales, ¿no? En pacientes que están sometidos a procedimientos invasivos contaminados con estas bacterias. Por ejemplo, un respirador mecánico le puede dar una neumonía intrahospitalaria, o también un catéter venoso le puede dar una sepsis, o también un catéter urinario le puede dar una infección urinaria, ¿ya? El Proteus. Una de las infecciones más importantes producidas por el Proteus es la infección urinaria, ¿no? Este proceso eleva el pH urinario y facilita la formación de cálculos renales. O sea, es por el mismo, igual que la Escherichia coli. Entonces salen las bacterias de las heces y pueden contaminar el aparato urinario. Otros oportunistas están el Citrobacter, la Morganella, Serratia, Providencia, que todas producen infecciones intrahospitalarias, como meningitis, abscesos cerebrales, y lo característico de estas cepas que producen infecciones intrahospitalarias es que son resistentes a los antibióticos. O sea, son cepas multiresistentes. Bueno, y ya vimos las que producían infecciones gastrointestinales, entre las cuales vimos las cepas de Escherichia coli, que eran diarreogénicas, ¿no? La enteropatógena, la Escherichia coli enteropatógena, enteroinvasiva, enterotoxigénica, enterohemorrágica. Pero también acá tenemos 2 géneros importantes que vamos a hablar, que es el género Salmonella
y el género Yersinia. Vamos a empezar por el género Salmonella. Como vemos acá en la figura, son bacilos gram negativos con flagelos peritricos, es decir, alrededor de todo el bacilo. Estas bacterias no fermentan la lactosa, por lo tanto, en el McConkey van a producir colonias transparentes, pero además producen ácido sulfídrico. Esas colonias transparentes va a tener un punto negro en el medio. Eso es por lo cual se los identifica en las colonias que producen. ¿Cómo es su clasificación de este género Salmonella? Hay Salmonella entérica, dentro de las cuales están la Salmonella typhi, la Salmonella paratyphi A, paratyphi B y paratyphi C, la Salmonella typhi murium y la Salmonella enteritidis. Y hay otras que son la Salmonella shige bongori. Estas bacterias hemos dicho que poseen flagelos peritricos, también tienen pilis o fimbrias, y el antígeno de la cápsula de esta bacteria no se llama antígeno K como en las demás, se llama antígeno V, B chica I. ¿Ya? Estas bacterias pueden sobrevivir cuando vienen a ser fagocitadas por los macrófagos, pueden sobrevivir adentro y extenderse desde el intestino a otras partes del cuerpo. Producen enterotoxinas. Bueno, existen dos tipos de salmonelas, chicos. La Salmonella typhi, que es la más importante, que es la que produce la fiebre tifoidea, que es grave. La fuente de infección de la fiebre tifoidea es las heces humanas. De todas las demás que hemos visto, a excepción de la Escherichia coli entero hemorrágica, la fuente de infección son las heces humanas. De Salmonella y Shigella también son las heces humanas, sobre todo de la Salmonella typhi. La fuente de infección son las heces humanas de pacientes enfermos o portadores. Por lo tanto, la transmisión directa va a ser ano, mano, boca. Este pacientito está eliminando salmonela, entra al baño, se limpia, no se lava las manos, va, agarra alimentos y puede ser la transmisión ano, mano, boca. ¿Ya? Entonces, la fuente de infección es las heces humanas. Produce la fiebre tifoidea. La vía de transmisión es oral y el mecanismo de transmisión puede ser directo, ano, mano, boca, o indirecto a través de agua o alimentos contaminados con heces humanas. Esa es la Salmonella typhi, la Salmonella paratyphi A y paratyphi B. Las otras salmonelas que no son Salmonella typhi, ni paratyphi A, ni paratyphi B, se llaman salmonelas SPP, es decir, salmonelas especie. ¿Ya? Aquí están las enteritidis, la cólera suis, la pullorum. Estas no producen fiebre tifoidea. Estas producen la enfermedad gastrointestinal llamada salmonelosis. ¿Ya? Por comer alimentos contaminados. O sea, aquí la fuente de infección no son las heces humanas. Aquí la fuente de infección son los animales y sus productos. Animales enfermos con salmonela, especialmente ¿qué? Los pollos y sus huevos, la carne de vaca, la leche de vaca, el yogur, el queso, ¿no? Como vemos acá en la figura. Entonces, estas salmonelas SPP son las que producen infecciones gastrointestinales benignas, náuseas, vómitos, diarrea. Duran máximo una semana y se van. Son autolimitadas. En cambio, la Salmonella typhi se encuentra en las heces humanas. ¿Me dejo entender, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. No es lo mismo la salmonelosis que la Salmonella typhi, o que la fiebre tifoidea, perdón. La salmonelosis es producida por las salmonelas especie, SPP. En cambio, la fiebre tifoidea es producida por la Salmonella typhi. ¿Cuál es la fuente de infección de la fiebre tifoidea?
las heces humanas de pacientes enfermos o portadores. ¿Cuál es la fuente de infección de las infecciones gastrointestinales producidas por las salmonelas SPP? Los animales y sus productos, ¿no? Estamos, ¿no? Aquí está otra vez de nuevo. Las salmonelas SPP son la fuente de infección. Animales y sus productos producen náuseas, vómitos y diarreas benignas. En cambio, la salmonela typhi, esta infección benigna está localizada solamente a nivel del aparato gastrointestinal. En cambio, estas otras, la salmonela typhi, produce una infección sistémica generalizada. La salmonela typhi es de transmisión fecal oral de humano a humano y la fuente de infección son las heces humanas, ¿no? La falta de higiene sobre todo. Están de nuevo aquí lo mismo, ¿no es cierto, chicos? Bueno, aquí ya hemos dicho que la salmonela typhi va a producir la fiebre tifoidea, que son infecciones generalizadas, ¿no? Es una fiebre entérica que puede llegar a producir infección en la sangre y de ahí irse a otros órganos. En cambio, las salmonelas SPP solamente producen infecciones benignas asociadas al aparato gastrointestinal, que son gastroenteritis, náuseas, vómitos, diarrea, ¿no? Que es autolimitada. Bueno, ¿cómo hacemos el tratamiento, la prevención y el control de estas infecciones? Si es una infección gastrointestinal, ya hemos dicho que es benigna, producida por las salmonelas SPP, no se recomienda dar antibióticos, como en ningún tipo de diarrea. Vamos ahí. Chao. No se recomienda dar antibióticos como en cualquier tipo de diarrea, ¿no es cierto? El tratamiento solamente es sintomático. Se trata los síntomas. Si el paciente tiene fiebre, un antifebril. Si el paciente tiene náuseas, un antiemético. Si el paciente tiene, sobre todo la hidratación, es muy importante en las diarreas hidratar al paciente para mantener su equilibrio hidroelectrolítico estable, ¿no? Bueno, para prevenir estas infecciones, entonces cocer bien las aves que pueden estar contaminadas y los huevos, ¿no? De las aves y también cocer bien la carne de vaca. En cambio, la salmonela typhi, salmonela paratyphi A y B, es la que produce la fiebre tifoidea, que es infección más grave. Esta no está localizada solamente en el aparato gastrointestinal, ingresa por la boca a partir de alimentos contaminados con heces humanas, pero de ahí puede diseminarse por la sangre a otros órganos, ¿no? Ustedes saben que es por el consumo de agua contaminada con materia fecal. Entonces hay que tratar de consumir agua hervida, ¿no? Hay que hacer una buena eliminación de excretas, no directamente a los ríos, sino en las lagunas de oxidación para desinfectarlas y sobre todo cocer bien los alimentos. Doctora, Bueno, ¿puedo preguntar por qué no se recomienda usar antibiótico en el primer caso? Porque los antibióticos, ustedes saben que hay que dar con mucho cuidado, ¿no? Porque producen a la larga resistencia, ¿no? Los antibióticos no hay que hacer un uso muy indiscriminado, solamente hay que dar cuando es necesario. Yo les he dicho eso desde el principio. Un antibiótico se consume por vía oral parenteral. ¿Cuál es la función del antibiótico? Eliminar Dígame. bacterias. Destruir bacterias. ¿Y usted piensa que todas las bacterias que viven en su organismo son malas? ¿Que le están produciendo enfermedad? No. La mayoría son microbiota que vive con usted. Entonces, ¿qué va a hacer el antibiótico? Va a destruir a su microbiota y lo va a dejar en desbalance, susceptible a cualquier infección. Y además de eso, que destruye a las buenas y a las malas bacterias, ¿qué hace el antibiótico? Crea resistencia.
Y cuando realmente se necesite dar antibiótico en una infección más grave, ya no sea sensible a antibióticos y el paciente no tenga opción terapéutica. Entonces, mientras menos podamos usar antibióticos, mejor. Si son infecciones sencillas, ¿por una diarrea se va a morir? No, si está bien hidratado. La hidratación es lo más importante. Lo que mata en pacientes, sobre todo en los niños con infección gastrointestinal, es la deshidratación, ¿no? ¿Entendió? Sí, doctora, muchas gracias. Son autolimitadas las diarreas. ¿Qué quiere decir? Que mientras uno haya comido y esté eliminando el elemento extraño, entonces no va a pasar nada. ¿Se entiende, no? Sí, doctora. Ya. Entonces, ¿qué hacemos cuando ustedes tienen ese tipo de pacientes con salmonela? Si tiene salmonelosis, va a producir una infección gastrointestinal. Ustedes van a solicitar un coprocultivo. Ahora, si tiene una infección generalizada, si es generalizada, es la fiebre tifoidea. Entonces puede llegar a producir septicemia, porque la infección es generalizada. Entonces, que ya no solamente coprocultivo, sino hemocultivo, que es cultivo de sangre. Coprocultivo, que es de las heces. Y hay un método que se llama reacción de Vidal, que detecta anticuerpos, pero esta no es muy fiable. Bueno, ya hemos visto salmonela. Ahora vamos a ver el género Shigella, ¿ya? Son bacilos gram negativos, anaerobios facultativos. Hay 4 especies de Shigella. Shigella boydii, Shigella dysenteria, Shigella bonnei y Shigella flexneri. ¿Ya? Shigella boydii, dysentery, flexneri y sonnei. ¿A qué se debe la virulencia? Bueno, a ver, pregunto. ¿Esta bacteria es patógeno microbiota? Patógeno estricto, doctor. ¿Por qué? Porque no son parte de la microbiota normal de nosotros. Eso, no vive con nosotros. Nos llega a través de agua y alimentos contaminados. ¿Con qué? Con heces fecales ya sea de animales Con o de heces de humanos. pacientes enfermos o portadores, ¿no? Ya. Va a producir diarreas, infecciones gastrointestinales, ¿no? Porque se adhiere a las células de la mucosa gracias a las fimbrias. Y entonces, ¿qué es lo que van a hacer estas bacterias? Ingresar, invaden la mucosa intestinal produciendo inflamación y ulceración. Y es por eso que las heces son tipo disentería. No se olviden qué es disentería. Disentería es diarrea con moco, pus y sangre. ¿Ya? Eso es porque la bacteria invade la mucosa intestinal. Pero también produce toxinas, una neurotoxina que se llama neurotoxina de Shiga, que al principio, los 2 primeros días de la diarrea por esta bacteria, la diarrea es líquida y después recién invade la mucosa intestinal y llega a producir diarrea tipo disentería, porque invade la mucosa intestinal. Bueno, igual que la Salmonella typhi, el ser humano es el único reservorio a través de las heces. La fuente de infección son las heces humanas que llegan a través del mecanismo directo ano, mano, boca a ingresar al organismo sano, ¿no? Puede ser por transmisión directa ano, mano, boca o también puede ser por agua o alimentos contaminados. Más riesgo tienen los niños de los jardines de infancia, de las guarderías, las personas que viven en las cárceles, sus padres y familiares, ¿no? Por la falta de higiene. ¿Cómo es el cuadro clínico? Ya les dije al principio, va a ser diarrea acuosa, porque al principio la diarrea es producida por una toxina de la bacteria, ¿ya? Después, al tercer día, es que la bacteria invade la mucosa del intestino grueso y al invadir va a producir diarrea tipo disentería, con moco, pus y sangre, ¿ya? El paciente
puede llegar a tener espasmos abdominales, diarrea, fiebre, y eso se llama disentería. Se llama disentería bacilar, porque también hay parásitos que pueden producir disentería, ¿no es cierto? ¿Saben de alguno? ¿Ya han llevado en parásitos? Entamoeba histolítica. Amebiasis. Eso, entoameba histolítica es la que produce la disentería amebiana, les han dicho, ¿no? Sí, el primer tema de parasitología. ¿Ya? Entonces, la disentería amebiana es producida por la entoameba histolítica, que en las heces se van a observar trofozoitos de entoameba o quistes de entoameba histolítica. Pero cuando no se observa eso y la diarrea es tipo disentería, hay que pensar en una shigella o en una salmonela. Entonces hay que hacer un coprocultivo, que es el cultivo de las heces. Siempre que ustedes pidan un coprocultivo cuando un paciente tenga diarrea, el laboratorio va a hacer todo el análisis bacteriológico. Va a hacer su examen directo, su tinción de Gram, va a hacer su cultivo, su identificación y su antibiograma. Tiene que hacerlo todo completo, por más que la OMS diga no se deben utilizar antibióticos. Entonces, no se deben utilizar antibióticos, ¿no? Pero el laboratorio tiene que informarlo porque no lo está viendo al paciente y el médico tiene que tener a mano la sensibilidad del microorganismo de acuerdo al cuadro. Si el cuadro está grave, hay que usar nomás antibiótico. Y si el cuadro es leve, entonces no se usa antibiótico, solamente tratamiento sintomático, ¿ya? Prevención y control. Ya saben, la higiene de las manos, educación sanitaria a la gente que debe lavar los alimentos, buena eliminación de excretas, agua potable. Y el género Yersinia, ¿no? El género Yersinia es el último ya de las enterobacterias que son patógenos estrictos, también son bacilos gram negativos, anaerobios facultativos y son huéspedes naturales de casi todos los animales. Pueden producir enfermedades graves. Hay 3 especies importantes que son la Yersinia pestis, la Yersinia enterocolítica y la Yersinia pseudotuberculosis. La Yersinia pestis, que produce la peste, es una infección zoonótica en la que el humano es el anfitrión accidental. O sea, ¿qué es la peste? La peste es una infección que ocurre por la picadura de la pulga de una rata enferma. Si esta rata es el reservorio de la Yersinia pestis, tiene en su sangre a la bacteria, Yersinia pestis. Viene esta pulga, succiona sangre con Yersinia pestis, va y pica al humano y le introduce la bacteria. Entonces, el paciente le va a dar la peste. Hay la peste bubónica, la peste pulmonar y la peste septicémica. Infección grave, ¿no? Ahora, también hay la Yersinia enterocolítica, que es la que produce diarreas por alimentos contaminados con Yersinia enterocolítica. Esta es la epidemiología de la peste que les decía, ¿no? Aquí tenemos una rata. Las ratas, viene la pulga, pica a la rata, no cualquier rata que tenga Yersinia pestis, ¿no? O cualquier roedor va y le pica al hombre y le introduce la bacteria, ¿no? Es el bacilo de la peste. El animal es el reservorio, ¿no? La pulga se infecta, el vector es la pulga. Se replica en el intestino de la pulga la bacteria y va al ser humano. Entonces, este bacilo se multiplica en la picadura de pulga. Entra a los ganglios, causa necrosis e inflamación. Esa es la peste, como estamos viendo. Y a eso se llama bubón. Se llama peste bubónica. El paciente va a tener fiebre, escalofríos, cefalea y dolor en esos bubones, ¿no? Peste bubónica, picadura de la pulga infectada, entra y se disemina por el tejido linfático y aparece la inflamación de los ganglios. La peste septicémica es cuando la infección se propaga a la sangre, o sea que la bacteria ya va a la sangre también por el mismo mecanismo de la picadura de la pulga infectada. Y la peste neumónica es cuando se disemina hacia los pulmones y va a producir un tipo neumonía, ¿no?
Ya la Yersinia enterocolítica, hemos dicho que es la que produce diarreas, puede encontrarse en el suelo, agua o tracto gastrointestinal de los animales, se consume a través de leche, carnes, aves, hortalizas contaminadas, invaden la mucosa y produce diarrea, ¿no? Y la Yersinia pseudotuberculosis también se aísla de roedores y animales domésticos, es transmitida por contacto directo o indirecto con animales infectados o con humanos infectados. ¿Cuál es el tratamiento de la Yersinia? Con streptomicina y tetraciclina. ¿Cómo prevenimos? Reducción de la población de los roedores, que son los reservorios de la infección, y vacunar a las personas de riesgo, ¿no? Y la Yersinia enterocolítica se controla con la preparación adecuada de los alimentos. Entonces, ustedes han visto que esta familia de enterobacterias es bien grande, ¿no es cierto? La mayoría viven en el intestino de cada uno de nosotros. La mayoría, sin producir ninguna alteración, pero salen del intestino y pueden producir infecciones extraintestinales. Infecciones urinarias, sepsis, ¿no? Pueden llegar a producir neumonías, como la Klebsiella pneumoniae, ¿no? El Enterobacter cloacae. Pero hay otras que son patógenos estrictos que nos producen diarreas y fiebre tifoidea en el caso de la Salmonella typhi. Entonces, cuando ustedes sospechen, de acuerdo a esos conocimientos clínicos que tienen, si viene un paciente con diarrea, ya van a ver en laboratorio infecciones gastrointestinales. Si viene un paciente con diarrea, lo primero que le tienen que preguntar como signo epidemiológico es ¿qué comió? ¿Qué comió para tener idea de qué puede ser? ¿No? ¿Cuál bacteria? ¿Qué comió? ¿A qué hora comió? Para ver el periodo de incubación. Ese es el diagnóstico epidemiológico. ¿A qué hora comió? ¿No? En el caso de la salmonelosis, por ejemplo, es 12 a 16 horas. En el caso del estafilococo aureus, es de 2 a 6 horas. Es más rápido, ¿no? Entonces, cada bacteria tiene su periodo de incubación. Entonces, ese es el diagnóstico. Y le tienen también que preguntar, ¿y cómo son las heces? ¿Son líquidas o son con moco, pus y sangre, tipo disentería? Si les dice, están con hilitos de sangre y es con moco, entonces ustedes se ponen a pensar que puede ser una diarrea, una bacteria que produce una diarrea por invasión de la mucosa intestinal, tipo Shigella, tipo Salmonella, tipo Campylobacter, que vamos a ver después. Si la paciente le dice es diarrea líquida, entonces no es producida por la bacteria, sino por sus toxinas de la bacteria, ¿ya? Y lo que tienen que hacer es pedir un coprocultivo, ¿no? Si la infección es gastrointestinal, si fuera una infección urinaria, un urocultivo, si es una neumonía, un cultivo de esputo, ya eso ustedes saben. Entonces, ¿qué hace el laboratorio? Su examen directo, hace su tinción de Gram, donde van a haber bacilos Gram negativos, cultivan el agar McConkey, donde pueden crecer colonias transparentes, no fermentadoras de la lactosa, o colonias rosadas, fermentadoras de la lactosa, hacen la identificación bioquímica para decir qué bacteria es y hacen el respectivo antibiograma, ¿no? En el cultivo crecen, todas estas enterobacterias crecen en el agar McConkey de diferente forma, colonias rosadas o colonias transparentes. Aquí tenemos la Klebsiella pneumoniae, el Enterobacter cloacae, la Escherichia coli, la Salmonella typhi, Shigella sonei, Proteus vulgaris, todos son medio de McConkey. Fíjense cómo crecen las bacterias de diferente forma. Las colonias tienen diferente aspecto, ¿no? Por ejemplo, la Salmonella, este es el medio de SS, Salmonella Shigella. Solamente crece Salmonella y Shigella. ¿Cómo crece la Salmonella? Produciendo colonias con punto negro. ¿Por qué? Porque produce ácido sulfídrico, ¿no? Y otro medio de enriquecimiento es el medio de tetrationato, medio de selenito. Hacen las pruebas de identificación bioquímica, ya les he dicho que ustedes esto no necesitan saber, que es el TSI, el citrato, la lisina, urea, se siembran las bacterias en estos medios y al día siguiente, después de 24 horas,
Se ve qué colorcitos han dado por la reacción bioquímica que se ha producido en cada uno de estos medios, por la bacteria que ha crecido, y se hace la identificación de las bacterias. Todo esto hace el bioquímico en el laboratorio, ¿no? Lee todas estas pruebas, ¿no? Todas estas pruebas se lee. La prueba del citrato, la prueba de la ureasa, todo para decirles a ustedes, doctor, es esta la bacteria que está produciendo la infección del paciente. Ahora, ¿cómo se hace el tratamiento de todas estas infecciones? Se debe hacer un antibiograma para ver específicamente ese paciente con qué antibiótico debe ser tratado, ¿ya? Generalmente la microbiota intestinal son sensibles a muchos antibióticos, pero las que viven en el hospital, esas sí son resistentes a los antibióticos y son productoras de infecciones nosocomiales. Nosocomial quiere decir intrahospitalaria, ¿ya? Y vuelvo a repetir, si es diarreas o gastroenteritis, el tratamiento al inicio debe ser sintomático, no con antibióticos. Bueno, es difícil, dice, prevenir las infecciones por todas estas enterobacterias, porque son parte de nuestro intestino, ¿no? O sea, van a estar en todas partes. Lo que hay que hacer es evitar el uso indiscriminado de antibióticos. ¿Por qué? Porque seleccionan resistencia. Y en los que producen gastroenteritis es el lavado de manos y eliminación de excretas. Bueno, eso serían las enterobacterias, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. Son bacterias sumamente importantes. ¿Las habían escuchado ya ustedes? Ya lo había mencionado antes cuando avanzamos miembros de su mismo filo de las enterobacterias, las había mencionado superficialmente. Claro, pero ahorita ya las hemos descrito, ¿no? Para que vean qué enfermedades producen. Cuando ustedes tengan pacientes con ese tipo de infecciones, entonces ya pueden sospechar. Y cuando avancen en práctica infecciones gastrointestinales, entonces ya saben que estas bacterias son las que están involucradas, ¿no es cierto? Doctora, una pregunta. ¿En la peste negra era la Yersinia pestis la bacteria que la producía? Sí, Yersinia pestis. Sí, ya, gracias. Por la picadura de la pulga de la rata. Doctora, una consulta. Diga. Con el tema de la salmonelosis, cuando en una prueba en un laboratorio el resultado sale positivo para salmonelosis, pero también positivo para Helicobacter pylori, como usted indicó, en la salmonelosis no se da antibiótico, simplemente es sintomático. Pero en caso de que el paciente no presente los síntomas, pero en los resultados del laboratorio salió eso, ¿es prudente darle antibióticos para tratar lo que es la otra bacteria? A ver, chicos, el Helicobacter pylori es una bacteria que produce gastritis y úlceras gastroduodenales, ¿ya? Esa es otra bacteria. Y la salmonella es otra bacteria que produce diarreas. En el caso de las diarreas, ya dijimos no dar antibióticos. Y en el caso del Helicobacter pylori, dice que se debe dar antibiótico para destruir a la bacteria. Entonces, en eso hay casos, pues, en los que sí se debe dar antibiótico, ¿no? Pero en las diarreas, porque si no damos antibiótico, el Helicobacter pylori va a seguir ahí, va a seguir produciendo gastritis y úlceras, puede llegar a perforar en la mucosa intestinal, si no damos. Pero en las diarreas, si no damos antibióticos, las diarreas son autolimitadas. ¿Qué quiere decir? Que duran un tiempo y mientras se elimine la toxina que está produciendo la infección, va a seguir la diarrea y después se va de por sí. El tratamiento es solo sintomático, ¿ya? Pero si hay dos infecciones, pues hay que dar el tratamiento para Helicobacter pylori. ¿Me he dejado entender? Ah, ya. Sí, doctora. Entonces,
con el tiempo, con los días, ya se va a ir eliminando por completo la bacteria que provoca la salmonelosis, ¿no? La salmonela. La salmonelosis, pues, mientras dure el cuadro, será unas 2 semanas. Se elimina si es la salmonelosis, pero si es la fiebre tifoidea, esa generalmente no produce diarrea, esa va a la sangre y produce cuadros más graves. Esa sí hay que dar antibiótico. ¿Ya? Ok, En las perfecto, diarreas muchas gracias. estamos diciendo. Le quería comentar, doctora, también para el Helicobacter pylori tampoco es tan necesario. Si no recuerdo mal, 3 de cada 4 personas son asintomáticas por el Helicobacter pylori y viven toda su vida sin problema. Eso yo también quería decirles, pero no podía complicarlos, ¿no? Si usted se hace ahorita pruebas de Helicobacter pylori, seguro que le da positivo. Y no por eso va a hacer tratamiento antibiótico. Si está asintomático, es mejor pues no hacerlo, ¿no? O sea, hay una gran cantidad de personas que somos portadoras de Helicobacter pylori. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? A ver, Acosta. Presente. Aguilar. Alejandra. A ver. Baigorria. Bueso. Presente. ¿Me pueden decir quién es la con su micrófono ahí presente? ¿Qué dice? Yo no puedo ver de aquí. Bueso, doctora. Bueso, ¿es usted la que está mal su internet? Porque Baigorria no está, ¿no es cierto? Ni tampoco está. Presente, doctora Baigorria. Usted es primera clase que está entrando, señorita. Primera clase. Nunca ha entrado. Yo lo tengo muy en cuenta su asistencia, por si acaso. Cuando quieran un puntito, no lloren cuando no asisten a clases. Ustedes saben que yo todo el examen les tomo de lo que explico. O les he tomado en su examen alguna cosa que no explico. Todo estaba. Todo lo que explico porque considero que eso es lo más importante y eso es lo que considero que deben saber. No hago preguntas matadoras ni mucho menos. Es todo lo que yo les explico, ¿ya? Camacho Jonathan. Choque Arteaga. Choque Edgar. Presente, doctora. No, pues que díganme quién. 2 me dicen, yo no sé de quién. Choque Presente. Arteaga, Choque Erika. Choque Vázquez. Choque Camacho no Arteaga. está, ¿no? Camacho presente, doctora. Choque Vázquez es la que no está. Sí, porque Camacho Rojas Jonathan está presente, doctora. Cocha. Presente, doctora. Choque Arteaga, igual presente, doctora. Coimbra. Presente, doctora. Dorado. Presente, doctora. Durán. Presente, Durán Melissa. Escobar. Presente, doctora. Fajardo. Presente, doctora. Faldín. Presente, doctora. Frías. Presente, doctora. Fuertes. Presente, doctora. González. Presente, doctora. Hurtado. Leitón. Lino. Presente. Maisman. Presente, doctora. Mamani Lisbeth. Masay Laura. Presente, doctora Masay. Melgar Emily. Mendoza. Melgar Emily ¿está? No está.
Dice, oye, siquiera. Mendoza Keili. Presente, doctora. Montaño Prado. Presente, doctora. Morón Calizaya. Doctora, ¿me escuchó? Soy Morón Melgar Emily. Calizaya. Morón Calizaya. Presente, doctora Morón Calizaya. Paz Estela. Pérez Lisbeth. Doctora, Paz Estela. Pérez Lisbeth. Putaré Racel. Rivera Valeria. Rivero Fabiola. Presente, doctora. Rodríguez Noemí. Rodríguez Noemí, presente, doctora. Rodríguez Rodrigo. Presente, doctora. Rojas Rosy. Presente, doctora. Rojas Ivette. Presente, doctora. Salazar Gabriela. Presente, doctora. Ross. Presente, doctora. Sameja. Sameja, presente, doctora. Cerrudo. Presente, doctora. Presente, doctora. Solís. Velázquez. Velázquez Anthony, presente, doctora. No, Velázquez Wilber. Presente, Velázquez Wilber Anthony. Zurita. Presente, Zurita, doctora. Usted también está apareciendo de años, ¿no? Vamos a ver sus exámenes. Chicos, del C2 y C3, mañana les han dicho que se va a pasar clases, ¿no? ¿Virtual? Sí, doctora. Ah, Sí, ya. doctora. No podemos atrasarnos, ¿no? Doctora, Aponte, disculpe. Se escucha. no le escucho yo nada a usted. Aponte, Sebastián. Presente, doctora. ¿Ahora sí se escucha? Sí, ¿qué necesita? Sí, ya. De mi nombre, sí. Es que no se me escuchó. Estaba con mi barbijo. Campos Villarruel, De María Stephanie. Presente, doctora. Carreño. Carreño. Cerezo. Presente, doctora. Presente, Carreño. Cesari. Presente, doctora Cesarí. Coca Andrea. Presente, doctora. ¿Quién? Bueno, no dice. Presente, doctora. Condori Centeno. ¿Me escuchó? No sé Presente, quién Condori es Centeno. usted, señorita. Díaz Maciel. Presente, doctora. Esquivel. Presente, doctora. González. Presente. Grajeda. Lagos. Lanza. Presente, doctora. Lurquín. Lanza. Presente, doctora. Mamani Griselda. Presente, doctora. Mamani Katia. Mamani Marisol. Presente, doctora. Monasterio Diego. Muiva Alexi. Presente, doctora. Paredes Paola. Presente, doctora. Ya, usted también recién está asistiendo a primera clase. Le aviso ya para que sepa que no reclame. Paulino Luana. Paulino Luana. Pérez Keila. Presente, doctora. Rivera Lucero. Rosales. Ruiz. Presente, doctora Rosales. Presente, Ruiz. Zaire. Sebastián. Presente, doctora. Zacaraya. Presente, doctora. Vargas Barreto. Presente, doctora. Vidal Mario. Profesor. Mario, presente, doctora. Doctora Vargas Vargas Bismar. Delgadillo. Vargas Bismar, doctora, presente. Villegas. Villegas Laura. Presente, doctora Villegas Laura. Virués César. Zamora Juan Manuel.
Presente, doctora Zamora. Ya. C3. Amaru Condori. Ansieta. Presente, doctora. Antesana. Presente, doctora. Arias Arteaga. Blas Paredes. Caballero Karina. Presente, doctora. Caballero presente. Kawasiri. Presente, doctora. Calvo Valverde. Presente, doctora. Cari Irene. Presente, doctora. Condori Eva. Presente, doctora. Condori Mariela. Coro Nicole. Presente, doctora. Estrada. Presente, doctora. Flores Pamela. Flores Pamela. Galvis. Presente, doctora. Herbas Marioli. Presente, doctora. Heredia Sebastián. Presente, doctora. Hinojosa. Huasco. Presente, doctora. Aquí. López Jennifer. Presente, doctora. López Abril. Mayón. Márquez. Merlo. Micerda. Presente, doctora. Muñoz. Presente, doctora. Padilla. Palacios. Presente, doctora. Palacio. Pérez. Ramírez Ortega. Presente, doctora. Rodríguez Bolaños. Presente, doctora. Rodríguez Coani. Presente, doctora. ¿Se fue la doctora? No sé, creo que sí. Nos quedamos sin asistencia los demás. Va a entrar seguro. Esperemos. No sé si me puse presente. Se salió la doctora del Zoom, ¿no? Ah, Sí, se salió. Se va a volví. Ya se me acabó la batería de mi máquina, chicos. Estoy en Rodríguez Haider. Sí, presente, doctora. Rojas Medrano. Doctora. Rojas Medrano, Sergio. Romero Lizárraga. Presente, doctora. ¿Lizárraga? Sí. Otro que recién entra. Romero Yucra. Presente, No. doctora. Doctora Solís Romero, Garavito. yo siempre vengo. Bueno, debe ser que anda, cuando llamo lista no contesta. Solís Garavito. Presente, doctora. Zoraide. Presente, doctora. Suárez Belén. Presente, doctora. Suárez Estartari. Presente, doctora. Tancara. Presente, doctora. Barón. Presente, doctora. Vega. Besa. Presente, beso, doctora. Ya, bueno, eso es todo, chicos, ¿ya? Entonces, los grupos C2 y C3 tienen que asistir mañana por Zoom para no atrasarse. ¿Ya? Está bien, doctora, muchísimas gracias. Sí, Hasta luego, chicos. Gracias, doctora. Tenga buen día. Doctora. Hasta